Ya pueden dejar entrar a las personas. ¿Pusiste el co-host? No, creo que no lo tengo aún. Mucho éxito. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches, saludos para todos desde Alemania. Hola, buenas noches, saludos. Buenas noches, sean bienvenidos. Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Como decimos, Guten Abend. Guten Abend. Vamos a esperar un par de minutos todavía para dejar entrar a las personas y dar inicio a la charla. Diríamos unos 2-3 minutos más. Creo que podemos esperar un minuto más y entonces damos inicio, Pablo. Buenas noches a todos. Les agradecemos que mantengan los micrófonos apagados.
podemos dar inicio, Pablo. Muy buenas noches, Alemania. Muy buenas tardes, Venezuela. Mi nombre es Pablo Díaz. A nombre del equipo de Einheit für Venezuela, FAO, y en cooperación con el Centro de Estudios Históricos Mario Briceño Iragorri, les quiero dar la bienvenida al ciclo Historia de un país llamado Venezuela. Este ciclo de conferencia trata de diversos aspectos de la historia reciente venezolana y cuenta con la participación de 10 profesores expertos en la materia, quienes dictarán breves conferencias sobre sus tópicos presentados en el programa. El equipo de Einheit für Venezuela, FAO, Unidos por Venezuela, está integrado por venezolanos y amigos de Venezuela en Alemania. En la actualidad, el ámbito de acción de la asociación es diverso y se extiende por todo el país. Desde octubre de 2020 estamos registrados como una asociación sin fines de lucro en Alemania. La información y la educación, tanto para los alemanes como para los venezolanos y latinoamericanos, la protección a los derechos humanos de los venezolanos y el apoyo al migrante que llega a Alemania son los objetivos más importantes de nuestra asociación. Por su parte, el Centro de Investigación Histórico Mario Briceño Iragorri, órgano adscrito a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, celebra este año sus 45 aniversario, siendo un espacio para el debate y la insistente búsqueda del conocimiento científico e histórico. El centro se fundó en diciembre de 1976, integrado en aquel entonces por profesores del área de historia del Departamento de Geografía e Historia. Entre sus objetivos fundacionales está el desarrollo de investigación y la divulgación del conocimiento histórico. Atendiendo al último de los propósitos, fue creado Tiempo y Espacio, publicación del Centro de Investigación Históricos Mario Briceño Iragorri, proyectada durante el primer semestre de 1983 y que se mantiene hasta hoy. Le doy la palabra a la señora Lourdes Ortega, quien hará la introducción sobre el primer conferencista de esta noche. Sean todos bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches a todos los presentes y les agradecemos, le damos una cordial bienvenida, les agradecemos su asistencia. Por favor, mantengan durante el evento, durante las conferencias, sus micrófonos apagados. Al finalizar la conferencia habrá un ciclo de preguntas. Pueden hacer las preguntas a través del chat. Les agradecemos indicar a qué expositor va dirigida la pregunta o a qué conferencia se refieren, ya sea a la primera o a la segunda. Hoy tendremos dos ponencias. La primera será los geosímbolos del petróleo en Venezuela, sueños, realizaciones y complejidades. Estará a cargo de la profesora Lorena Puerta Batista. La segunda conferencia será la construcción del voto femenino en Venezuela y estará a cargo del profesor Luis Fernando Castillo Herrera. En la primera conferencia será, como ya les he dicho, los geosímbolos del petróleo y estará a cargo de la profesora Lorena Puerta Batista, quien es licenciada en Historia y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela. Profesora y jefe de la Cátedra de Historia de Economía General de la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Central de Venezuela. Profesora de las asignaturas Geohistoria de Venezuela e Historia Regional en el posgrado de Historia de la Universidad Católica Andrés Bello. Premio Rafael María Baral, que otorga la Academia Nacional de la Historia y la Fundación Caribe. Y es autora, entre otros, de los paisajes petroleros del Zulia en la mirada alemana 1920-1940, publicado en el año 2010. Y un libro interesante relacionado con nuestra presentación de hoy, o su presentación de hoy, Geosímbolos del petróleo en Venezuela 1900-1960. Además, ha publicado en revistas arbitradas y participado en congresos
y simposios nacionales. Profesora, con usted la palabra. Muchísimas gracias a todos los que a esta hora están conectados con nosotros. Realmente para mí es un honor poder compartir espacio con ustedes. Déjenme acomodar aquí un momentito la vista para ver bien mi presentación. Perfecto. Bueno, y por supuesto también darle las gracias por la invitación a la Fundación Einstein from Venezuela y al Centro de Investigaciones Históricas Mario Briceño Iragorri, que siempre ha estado atento a todo lo que tiene que ver con las investigaciones históricas en nuestro país. Y en su 45 aniversario creo que no hay mejor manera de seguirlo celebrando que en esta unidad Venezuela-Alemania. Esperamos, por supuesto, que esta sea la primera de muchas otras iniciativas que puedan venir. El día de hoy, en nuestro ciclo de conferencias, La historia de un país llamado Venezuela, me corresponde hablarles acerca de los geosímbolos de petróleo en Venezuela en la época de 1900-1960. ¿Qué vamos a ver? Primero, el contexto histórico de inicios del siglo XX y luego a qué se refieren los geosímbolos del petróleo. En principio, cuando hablamos de petróleo, evidentemente que nos viene la idea es de la economía venezolana. ¿Cómo era esta economía venezolana previa al petróleo y después cómo el petróleo se va incorporando progresivamente en este aspecto tan importante que tiene que ver con el comportamiento de la sociedad? Bueno, fundamentalmente tenemos que recordar que durante un periodo de casi 4 siglos, Venezuela estuvo fundamentalmente conectada al comercio internacional por medio de lo que era todas las actividades agrícolas y agropecuarias. No obstante, y a pesar de tener unos ciclos importantes en el comercio internacional, tanto de la época del cacao como del café, esta producción y estos ciclos en realidad no eran lo suficientemente lucrativos como para poder generar un grado de desarrollo económico que nos permitiese incluso superar deudas. De allí que, recuerden ustedes que una de las cosas que se le atribuye a la dictadura de Juan Vicente Gómez es que él se ufana de haber pagado la deuda externa de Venezuela. Y precisamente con razón, porque vivíamos en un país con unas técnicas de producción agrícola bastante atrasadas y además endeudado. Esta situación, en términos porcentuales o numéricos, lo podemos ver gracias a este excelente trabajo realizado por Asdrúbal Batista, Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana, de donde extrajimos ciertos datos. Si nos fijamos el comportamiento por rubros, desde el periodo 1850 hasta 1920, nos vamos a dar cuenta que, bueno, el café, por supuesto, a diferencia de otros rubros, va teniendo importancia, pero hasta básicamente a mediados del siglo XIX, cuando comienza entonces un boom del café. Este boom del café también va a venir acompañado de la presencia de casas comerciales alemanas, italianas, francesas, inglesas, que son las que se van a encargar de proyectar este boom cafetalero en Venezuela y que se van a establecer en ciudades tales como Maracaibo, y de allí van a desarrollar también todo un comercio agroexportador. ¿Okay? Esta dinámica agroexportadora se va a ver mermada cuando ya a partir del año de 1929, con la crisis del 29, ¿okay? Que también afectó el llamado crack, que también afectó fundamentalmente el sector agropecuario, ¿okay? Se va a ver afectados estas exportaciones y van a ir mermando, pero además de esto, ya para el año de 1925, las exportaciones petroleras van cobrando mayor fuerza que el resto de las exportaciones tradicionales, debido a la presencia de compañías petroleras transnacionales que empiezan a realizar trabajos de exploración en la búsqueda de unas nuevas fuentes de energía. Recordemos que el mundo, antes del petróleo, se movilizaba era precisamente, o la fuente de energía primordial era precisamente el carbón. Entonces el sustituto del carbón empieza a ser la energía fósil. Y hay intereses de compañías, primero inglesas,
y después americanas, que empiezan a hacer exploraciones geológicas y consiguen que en Venezuela existen potencialidades para el desarrollo de esta actividad petrolera. Esto es a grandes rasgos lo que empieza a caracterizar desde el punto de vista económico a la Desapareció el sonido. Sí, puede ser una mala conexión. Vamos a esperar un momento. Ok, lo que uno piensa que no puede suceder y realmente la conexión estuvo muy bien hasta ahora, se ha interrumpido. Podremos esperar un par de minutos, es posible que ella se vuelva a conectar. Y si no, déjenme ver. Ya regresó, ya regresó. Ahí está de vuelta. Nuevamente, ya regresó. Perfecto. Profesora. Puede Con suceder. el micrófono en mute. Ahora sí. Ajá. Se instaura entonces la dictadura del general Juan Vicente Gómez. Ya vimos cómo desde el punto de vista económico caracterizamos la economía venezolana. Cuando se instaura la dictadura de Juan Vicente Gómez, va a ser en el periodo de 1908-1935, va a tener una serie de intelectuales que se desarrollaron muy de la mano con la idea del positivismo en Venezuela. Van a llevar a cabo o desarrollar esta idea del gendarme necesario, etc. Y uno de estos intelectuales que acompañan a la dictadura gomecista va a ser precisamente el doctor Gumersindo Torres, que en pleno proceso de pandemia, también a principios del siglo XX hubo una pandemia y estos señores estaban trabajando nada más y nada menos que en la elaboración de la primera ley de hidrocarburos. Antes de 1920, que se promulga en 1920, antes de esta ley, las concesiones se otorgaban bajo la ley de minas. Entonces, dar en concesión hidrocarburos que tenían otras características distintas con respecto a los hidrocarburos dejaba allí unas diferencias y desventajas para la nación venezolana. Entonces, es importante porque incluso el año pasado se cumplió el centenario de la promulgación de esta ley. ¿Y qué es lo que hace ella? Bueno, sustituye la ley de minas, reserva parcelas otorgadas en concesión, exige informes técnicos a las compañías transnacionales, porque normalmente no teníamos la preparación geológica para poder elaborar esos informes técnicos, mapas geológicos, y fundamentalmente también deja una clara conciencia de que Venezuela es una nación petrolera. Pasado esto, en líneas generales, este contexto, uno dirá, bueno, de hablar de petróleo necesariamente me conecta la idea económica, política, la danza de las concesiones, pero nos planteamos desde el punto de vista teórico, tomando en consideración la geografía histórica, la geografía cultural, sale esta concepción del geosímbolo, ¿ok? Para poder entender que los procesos históricos también tienen este componente social que nos va a permitir identificarlo dentro del espacio geográfico también. Entonces, ¿qué es el geosímbolo? El geosímbolo es un indicador espacial, es un signo en el espacio que refleja y forma una identidad, es un ícono, es algo que la sociedad va a identificar de manera casi inmediata. El geosímbolo puede cambiar a través del tiempo, puede ser un geosímbolo desde el punto de vista político, cultural, religioso. Por ejemplo, la Casa Blanca en Washington es un geosímbolo, o sea, es algo que va a demarcar el espacio geográfico y que va a generar una identidad con respecto a él. Siendo así, tomando en cuenta esta categoría, pensamos en cuáles serían los geosímbolos del petróleo en Venezuela y los dividimos en tres grandes categorías. El geosímbolo de la modernidad petrolera, que viene muy de la mano, este geosímbolo del urbanismo y la arquitectura petrolera, y los geosímbolos de la ilusión petrolera.
Por supuesto que cada una de estas categorías tiene una explicación un poco más detallada, ¿ok? Pero los efectos, les puedo decir que, bueno, hablamos de estos geosímbolos de la modernidad petrolera, precisamente porque va ligado con todos los cambios que devienen junto con el petróleo. Venezuela pasó en muy poco tiempo de ser un país anclado al tema rural, a la producción agropecuaria, a un país que empieza a tener una tendencia más identificada con el tema tecnológico, energía, mayor capital de inversión extranjera. ¿Okay? No es que antes no lo hubiese, pero la modernidad y los cambios, las transformaciones se profundizan mucho más en esta etapa. Vamos a empezar, por supuesto, primero con las exploraciones geológicas y las marcas, las huellas que van dejando en el espacio, que van a constituir un paisaje petrolero propiamente dicho, en donde, y dentro de este paisaje petrolero, entonces vamos a identificar también el campo y el campamento petrolero, ¿ok? Y por supuesto también tiene que ver con los efectos ambientales, los efectos colaterales que va dejando esta explotación petrolera. Los del urbanismo y la arquitectura petrolera tienen que ver con la construcción de ya ciudades petroleras propiamente dichas, pero que trascienden también el área del campo y el campamento. Caracas es también una ciudad petrolera. Hay una serie de inversiones que producto de la renta empiezan a generarse desde el Estado. Entonces tenemos los geosímbolos del Estado petrolero que lo podemos identificar a través de la Ciudad Universitaria de Caracas, el Sistema de la Nacionalidad y el Centro Simón Bolívar. Y por último también hay una especie de antagonismo con respecto a estos geosímbolos de la modernidad, que son precisamente lo que pudiésemos llamar los geosímbolos de la ilusión petrolera, que van a generar una idea de un dorado urbano en las ciudades, la proliferación de juegos de azar, botillerías, de cabaret, de prostíbulos, de sitios de recreación dedicados exclusivamente a los obreros que trabajan para los campamentos petroleros. También va a generar movilizaciones, migraciones y con ellos asentamientos autoproducidos, es decir, ranchos, barriadas. Y por último, la respuesta del Estado al final de la dictadura gomecista, que tiene que ver con los superbloques. Entre estos primeros geosímbolos, las exploraciones geológicas petroleras, fíjense ustedes que a pesar de que se habla de que ya en 1925 las exportaciones petroleras van a superar la de los otros rubros, tenemos que ya a partir de 1913 existe en la concesión de Guanaco, en el estado Zulia, una producción del pozo Guavaví número 1, ¿ok? En el estado Sucre. Entonces no es Maracaibo el primer sitio en donde se realizan estas explotaciones. Por supuesto, esto es dado por informes geológicos, visita de Ralph Arnold, que viene a principios del siglo XX a Venezuela, hace informes, se invierte y se coloca una industria bastante rudimentaria para esta explotación, y el petróleo que se encontraba ahí en Sucre no es ni siquiera es mucho más pesado que el que van a encontrar en Maracaibo, pero va dejando sus huellas dentro del espacio. En el paisaje petrolero, aquí me encanta esta imagen porque esta es la portada de la revista El Farol en 1949, es una pintura, pero que deviene de una fotografía del Pozo Alturitas en Machiques, en el estado Zulia. Entonces es esta proyección también de que en el paisaje petrolero que se va construyendo, uno de estos geosímbolos es precisamente la torre petrolera y todo lo que existe alrededor de ella. ¿Okay? Luego tenemos la explosión del Pozo Barroso número 2, que el año que viene se va a cumplir el centenario de esta explotación, fue la que mundialmente dio a conocer a Venezuela como un país con grandes potencialidades para la explotación petrolera. Dentro del campo y del campamento petrolero o fuera de él, las compañías empiezan también a generar sus oficinas. Por ejemplo, esta es una imagen de la oficina de la Caribbean Petroleum en el estado Zulia, ¿ok? Y bien, ven ustedes que, bueno, el extranjero vestido de blanco en el estado Zulia, blanco completamente su vestimenta, el uso ya de los vehículos, empiezan también las calles pavimentadas, y dentro, y en la medida que va evolucionando la industria,
va generando, por supuesto, toda una serie de infraestructura. Dentro de ella también tenemos el caso del comisariato, que sería como el origen, si se quiere, de las grandes cadenas de supermercados. En estos comisariatos, quienes viven dentro del campamento petrolero tienen la posibilidad de encontrar alimentos enlatados, alimentos refrigerados, lo cual era toda una novedad. ¿Okay? Y la idea del cercado. ¿Okay? Aquí hay toda una dinámica llevada por las compañías petroleras americanas, principalmente, y detrás del cercado, bueno, pues hay otra cosa, hay otra realidad, hay otra Venezuela que está viviendo esta renta petrolera, pero que no necesariamente va de la misma mano con todos los beneficios que hay detrás del cercado. Por otro lado, esta modernidad no se queda solo cercana a los campamentos y campos petroleros, sino que también se irradia a la ciudad. En el caso de Caracas vemos como ya para 1948 hay una demolición prácticamente del centro de Caracas frente a la idea de construcciones tan progresistas, modernas, atrevidas, si se quiere, como esta Casa Embolado, que todavía hoy en día está en Colinas de Bellomonte, no tiene la misma infraestructura, le han hecho ciertas modificaciones, pero que para el año 1954 reflejaba esto, un nuevo tipo de ciudadano que invierte, que es moderno, que quiere conectarse hacia otras cosas. Vemos también que las compañías petroleras invierten en cuanto a sus sedes, y esta es la sede de la Criolla ubicada en Los Chaguaramos. Hoy en día esta es la sede de la Universidad Bolivariana en Los Chaguaramos. Anteriormente era la sede de la Criolla, en un edificio de 10 pisos, antisísmico, con canchas de tenis, con acabados de mármol, con todo el confort que nos puede dar la idea de una oficina dedicada al manejo de la industria petrolera en Venezuela. ¿Okay? La urbanización de las Mercedes también empieza a construirse, se forma el distrito petrolero, las primeras estaciones de servicio, la pavimentación de las calles es también muy importante, la aparición de las primeras estaciones de servicio y también la competencia entre los tipos de gasolinas existentes para la época. Esta, por ejemplo, es una publicidad de 1954 que se refiere a la gasolina marca Exxon. Entonces es más económica, es más potente, es más limpia, y tienen cada una de las marcas de gasolina van a tener de manera distinta una estación de servicio. Pero también el Estado tiene sus propios geosímbolos, ¿ok?, que irradia esta renta petrolera. Uno de ellos es la Universidad Central de Venezuela, que sabemos que su construcción fue en varias etapas, pero quien termina construyéndola o quien termina realmente dando la inauguración de la mayor parte de sus espacios es precisamente la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, cuando se inaugura el aula magna, inclusive en medio de una actividad, una conferencia internacional. Entonces, los arquitectos que utilizan la dictadura para la construcción de obras civiles no van a ser los mismos arquitectos que utiliza la dictadura para la construcción de obras militares. Esto también es un aspecto interesante, que tiene que ver precisamente con que, bueno, cerca de la gran ciudad universitaria de Caracas tienes el sistema de la nacionalidad, entonces empiezas a darle espacios al sector castrense para su diversión, su distracción, y se convierten también en geosímbolos, porque estás transformando la ciudad bajo un ideal, que es el nuevo ideal nacional, pero todo esto muy ligado a una renta petrolera que te permite realizar estas obras factuosas. De la mano de esta idea de lo que yo llamé el dorado urbano, entonces de los salarios fabulosos, de creer que había chorros de dólares por las calles, etcétera, y también en un contexto internacional de la recesión económica de 1933, los embates de la Segunda Guerra Mundial, y todo lo que tiene que ver con una apertura que siempre ha tenido Venezuela con respecto a la migración extranjera. Empiezan a llegar alemanes o empiezan a incrementarse la llegada de alemanes, italianos, españoles, etcétera, que vienen a trabajar a Venezuela. Pero todos ellos, además de la migración interna que tenemos, es atraídos por esta idea de que
todo en Venezuela y en todas partes existe esta riqueza. Entonces hay proliferaciones de negocios alternativos que tienen que ver con esta industria, de alguna manera porque van dejando allí también los recursos. Los cabarets empiezan a llegar una cantidad de prostitutas que les dan en Maracaibo nombres como La Cabría, entre otros que los asocian a la industria petrolera. Frente a ellos, quienes no logran un empleo formal dentro del campamento petrolero, empiezan a construir casas con techos de zinc, y en la ciudad también empieza la proliferación de los ranchos, ¿ok? Con todas las características y la carencia de servicios que esto conlleva. Ya para 1958 existe un gran crecimiento de estas zonas de asentamientos autoproducidos, construidos con los desechos de la ciudad prácticamente, y que durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez hubo un plan de batalla contra el rancho. Como lo ven aquí, dice: se prohíbe terminantemente la construcción de ranchos o la tala de árboles en este sector, el cual, según el decreto, lastimosamente no dice el número del decreto, pero fíjense ustedes cómo había toda una proyección para disminuir esta construcción de asentamientos autoproducidos frente a una demanda de vivienda. ¿Qué se hace desde el Banco Obrero? Se estudia el caso del brutalismo y también de lo que tiene que ver con la propuesta de Le Corbusier, en donde hay unos superbloques que de hecho se construyen en Francia, ¿ok? Y esta idea se trae y termina siendo los bloques del 2 de diciembre que inaugura la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y que después, cuando se derroca, termina llamándose bloques del 23 de enero. Esta era una imagen de Caracas en 1955. Después todo esto empieza a llenarse también de zonas de viviendas autoproducidas. Esto es brevemente algo que está recolectado en una investigación que se llama Geosímbolos del petróleo en Venezuela, y que la influencia del petróleo en el espacio geográfico venezolano. Pueden todavía en algunas librerías conseguir la obra y ampliar, por supuesto, dentro de sus categorías de análisis. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesora Lorena Puerta. Al oírla hablar, llegué a la conclusión que es súper importante para todos nosotros el estudio y el análisis de la historia del petróleo en Venezuela, para poder entender el pasado, el presente y el futuro del país. Efectivamente, el petróleo ha creado geosímbolos de ilusión, como geosímbolos reales, tales como obras de arquitectura, de ingeniería, pero también ha dado la oportunidad de formar profesionales, intelectuales, científicos. Los venezolanos que estamos en el extranjero siempre llevaremos con nosotros los geosímbolos geográficos de nuestro país, tales como el Ávila, los Andes venezolanos, los Médanos, el Orinoco, las islas y tantos otros. Muchísimas gracias por su magnífica presentación, que me ha impresionado realmente. Bien, vamos a pasar a la segunda conferencia, que va a estar a cargo del profesor Luis Fernando Castillo Herrera, y nos va a hablar de la construcción del voto femenino en Venezuela. El profesor Luis Fernando Castillo Herrera es magíster en educación, mención enseñanza de la historia. Es diplomado en historia contemporánea de Venezuela, cursante del doctorado en ciencias políticas de la Universidad Simón Bolívar, profesor del Departamento de Geografía e Historia del Instituto Pedagógico de Caracas, es coordinador del Centro de Investigación Histórica Mario Briceño Irragorri y editor, muy importante, de la revista Tiempo y Espacio. Es coautor de la obra Transiciones Políticas de América Latina. Además, es autor de Venezuela ante el mundo, publicado en el año 2021, y ha publicado también en diferentes revistas arbitradas, nacionales e internacionales. Profesor Luis Fernando Castillo, con usted la palabra, por favor. Bien,
Muchas gracias por la presentación y también agradecido digamos, por la organización de este tan importante evento, conferencias en torno a la historia de Venezuela, este evento conjunto con el Centro de Investigaciones Históricas Mario Briceño Iragorri, que bueno, nos dan como una perspectiva, una mirada hacia lo que significó, lo que ha significado la historia de Venezuela. Yo tenía una presentación, no sé si pudiesen colocarla para que la audiencia pueda ir siguiéndola mientras vamos explicando el contenido de la conferencia del día de hoy. Ok, creo que, ok, muy bien, muchas gracias. Bien, también quisiera agradecer a todos los que están presentes, conectados el día de hoy. Siempre digo que, bueno, las personas ya sean en conferencias presenciales o en estas conferencias a distancia, siempre pudiesen estar en otro lugar. Y bueno, prefieren, digamos, reservar espacios, tiempo para asistir a este tipo de eventos y eso, por supuesto, nos recarga a nosotros de una responsabilidad muy importante. Que bueno, vamos a tratar de en la medida de lo posible, ajustarnos al tiempo y también a las expectativas. Pueden pasar a la siguiente, por favor. Fíjense, el día de hoy me corresponde a mí atender un tema que hemos titulado La construcción del voto femenino en Venezuela, 1936-1947. Hago una especie de, no sé, de advertencia acá, porque no vamos a, digamos, hacer alguna especie de comparación entre el proceso de construcción del voto femenino en Venezuela comparado con Latinoamérica o comparado con otro espacio en otro continente. Esta es una investigación que, bueno, va dando sus primeros o va subiendo sus primeros escalones y en primer lugar, bueno, quisimos atender el tema de la construcción del voto femenino en Venezuela. Más adelante, bueno, intentaremos ir avanzando en ello y atender otros segmentos de la lucha femenina, de la lucha por el voto en otros países y en otros espacios. Bien, podemos avanzar a la siguiente lámina. Fíjense, hay una fecha importante en Venezuela, en la historia política venezolana, podemos avanzar, gracias, que en la historia política venezolana, y es esta del 14 de diciembre de 1947, que pudiésemos decir nosotros es como una especie de punto de inicio dentro del ADN democrático en Venezuela. Generalmente, cuando se habla de la democracia en Venezuela, lo que ocurre es en esas elecciones, el 14 de diciembre de 1947, es decir, la elección de este hombre que vemos acá, Rómulo Gallegos, una eminencia de la literatura venezolana y de la literatura latinoamericana, es electo presidente a través del voto universal, directo, secreto. Eso también incumbe, por supuesto, a todos los venezolanos que en ese momento tenían la mayoría de edad para poder ejercer el derecho al voto, sino que además participan, por supuesto, las mujeres. Y eso, a pesar de que hay una amplia literatura o hay, digamos, ciertos textos que han tocado ese capítulo, siento que en líneas generales es algo que todavía está un poco solapado. Es decir, cuando hacemos ese recuento de la historia o la historiografía democrática o la historia de la democracia en Venezuela y se toca ese momento de las elecciones donde es electo Gallegos, con frecuencia el tema de y las mujeres también participaron es como algo referencial, no hay mucho hincapié en ello. Eso no quiere decir que no se hayan hecho esfuerzos para estudiarlo, sí se ha hecho, pero siento que en algunos pasajes de esa revisión historiográfica, ese punto tan importante como es la participación de las mujeres en los asuntos políticos en Venezuela, como es el derecho al voto, con frecuencia pasa un poco por debajo de la mesa, como algo referencial, sencillamente. Bien, esto es un punto de partida, o más que un punto de partida, pareciera ser como un punto de conclusión, es decir, las mujeres llegaron y votaron el 14 de diciembre de 1947 y posteriormente lo siguieron haciendo, y esto constituye un poco el armazón de la democracia en Venezuela, lo que pudiésemos conocer o lo que conocimos como democracia en Venezuela. Es el ADN, la democracia, está aquí. Claro, esto responde también a unos acontecimientos previos, que ya eso es para otra discusión, que es el 18 de octubre de 1945, que por cierto no está separado, no está desligado de lo que significó, digamos, la decisión o lo que significó
el voto femenino. Ya vamos a ver por qué digo esto, pero vamos a ver al final de esta intervención. Fíjense, tenemos que revisar un poco el contexto, pasemos a la siguiente lámina. Debemos revisar el contexto en el cual Venezuela va a encontrarse con la disputa, con la lucha, con la tarea de las mujeres para conseguir espacios de orden social, espacios políticos, espacios de discusión, etc. El siglo XX en Venezuela llega de la mano de estos dos personajes que ustedes pueden ver allí en pantalla, es decir, el señor Juan Vicente Gómez, que es el que está de pie, y el otro caballero, Cipriano Castro, que es el cabito, Cipriano Castro, que está allí sentado. Venezuela entra al siglo XIX de la mano de estos hombres y algo que se conoció como la Revolución Liberal Restauradora, que al final, bueno, es capitalizado mucho más por Gómez, quien directa o indirectamente permanece unos 27 años en el poder. No es poca cosa, 27 años no es poca cosa en el poder para este señor. Quien, bueno, llega al poder, se mantiene y hay como una especie de contradicción histórica allí, porque son caudillos, estos señores son caudillos y terminan desbancando a los caudillos regionales y a los caudillos locales que se encontraban en aquel momento a través de lo que conocemos como el Ejército Nacional. Un ejército nacional estructurado, profesional, y ojo con esto de lo profesional, porque es profesional en el sentido de que tiene un manejo de las armas, tiene también un cierto entrenamiento, aparece en la academia militar, pero en el fondo esta estructura militar, esta institución no es más que una especie de guardia pretoriana que ayuda a que estos hombres se mantengan en el poder, sobre todo el caso de Juan Vicente Gómez. Pero como todo tiene un final, o sea, todo tiene un inicio y todo tiene un final, y esta gente no iba a gobernar eternamente, Gómez, gracias a Dios, no era inmortal, ocurre obviamente un momento para una especie de transición política. Vamos a avanzar a la siguiente lámina, por favor. Y nos preguntamos nosotros, ¿qué va a ocurrir después de la muerte de Juan Vicente Gómez? ¿Qué ocurre después del tortol? Y este término tortol se lo podemos dejar allí como tarea a ustedes, investigar qué era eso del tortol, un instrumento de castigo, un instrumento de tortura, casi que medieval, un instrumento muy sencillo, pero muy grotesco y muy violento, al mismo tiempo que básicamente representaba o simbolizaba el carácter y el uso del poder o la forma del poder en la figura de Juan Vicente Gómez, y el poder del terror, o sea, el poder que genera miedo. ¿Qué ocurre cuando Gómez muere 17 de diciembre de 1935? Van a, digamos, a presentarse una serie de hechos, de acontecimientos, algunos violentos, por ejemplo, los saqueos a las viviendas de los gomecistas, entre otras cosas. Pero más allá de eso, tenemos algunos ítems que tendríamos nosotros que atender, como por ejemplo, que se aviva el debate político. Pudiésemos nosotros, y atendiendo la conferencia de hace unos 15 días del doctor e historiador David Ruiz Chatén, el debate político también se había avivado también un poco en 1928, una serie de jóvenes a través de estos panfletos, a través de la literatura, a través de algunos discursos, también venían, digamos, intentando quizás avivar un poco la política también, pero lo que pasa después del 35 no tiene un punto de comparación realmente. Lo que ocurre, por ejemplo, el 14 de febrero de 1936, no nos referimos al Día de los Enamorados, sino a una gran manifestación que ocurrió en aquella fecha donde la población civil se vuelca a las calles y multitudinaria la marcha, la protesta. Algunos hablan de 300 personas en las calles aledaños a la Plaza Bolívar. Y se dirán, bueno, 300 personas no es mucho, pero en aquel momento era una cosa impactante realmente. La policía dispara, está totalmente nerviosos ante los acontecimientos, disparan, arremeten violentamente. Escenas que ya nosotros conocemos, no necesitamos revisar ese capítulo para imaginarnos el asunto. Y eso acelera un poco algunas acciones del gobierno que está ahora, digamos, ocupando la posición presidencial que había dejado Juan Vicente Gómez. Hablamos de Eleazar López Contreras. Y aparece el programa de febrero. El programa de febrero que, bueno, realmente ya venía, digamos, esbozándose algunas cosas, ya habían algunos civiles importantes que venían trabajando en el programa de febrero, que no es más que, imaginémoslo como una especie de proyecto país, de diagnóstico incluso del país. ¿Qué le pasa al país?
¿qué cosas tiene el país? ¿Qué cosas le faltan al país? El país no tiene un banco central, venga, vamos por el banco central. El país no tiene un instituto pedagógico nacional, venga, un instituto pedagógico para que los profesores se formen. El país tiene problemas, no sé, de acueductos, de cloacas, el país tiene problemas múltiples de comunicación, venga, todo eso. Hay que revisarlo, hay que atenderlo y hay que, digamos, poner manos a la obra sobre todo eso. Por lo cual, eso, decir que el programa de febrero era una cosa que salió del sombrero en ese momento, creo que es algo descabellado. La reforma constitucional, importante lo de la reforma constitucional, y me voy a saltar esa para decirlo la penúltima. Se disipan algunos signos del terror, se derrumba la rotunda, es simbólico, pero representa, digamos, nuevos tiempos, ¿no? Para el país. La rotunda era una mazmorra horrenda, horrible, donde básicamente iba la mayoría de los disidentes políticos. Entonces, que eso se derrumbara, más allá de decir que no va a haber más cárceles en Venezuela o que viene la paz en Venezuela, era una cuestión simbólica, de decir, bueno, nuevos tiempos para el país. La reforma constitucional del 36 tiene cosas positivas, se reduce el periodo presidencial, se anula esa posibilidad de la reelección inmediata, una serie de cosas ahí llamativas. Sin embargo, en su articulado, con respecto al tema del voto, quienes tienen derecho al voto, señala taxativamente que quienes pueden votar, quienes tienen derecho al voto, son los varones. O sea, varones mayores de edad son los únicos que tienen el derecho al voto, son los únicos que pueden participar en asuntos políticos. Eso ya allí empieza a causar cierto ruido. Solo los varones, y lo dice en su inciso 14, solo los varones pueden ejercer el derecho al voto. Anulada totalmente la posibilidad de que las mujeres piensen siquiera en el tema electoral. Ellas tienen una misión, aparentemente, y según el contexto del momento, tienen una misión, y esa misión está en el hogar, con los hijos, con preparar la cena, bañar a los niños, llevarlos, no sé, a la escuela, X, pero que ni piensen que puedan tener participación política. Eso va a traer como consecuencia, entre muchas otras cosas, sobre todo el contexto, pensemos en el contexto, no está Gómez, hay un llamado posible a transición, hay muchas personas que empiezan a repensar el país. No es coincidencia, por ejemplo, que este editorial del diario Ahora, de Arturo Uslar Pietri, aparezca posterior a la muerte de Juan Vicente Gómez. O sea, todavía caliente ahí el cuerpo de Gómez, aparece este editorial que habla sobre el tema del petróleo. ¿Por qué no antes? ¿Por qué ahora? Bueno, ¿por qué no antes las organizaciones femeninas con tanta énfasis? ¿Por qué ahora, después de la muerte de Gómez? Precisamente porque allí se huele un aire distinto, de posibilidades distintas. Eso no quiere decir que Eleazar López Contreras haya generado todo el escenario para que hablemos ya de democracia en Venezuela, pero hay unos cambios que son importantes. Vamos a pasar a la siguiente lámina, y tenemos ya a las mujeres pensando ya en la organización política, y aquí, fíjense, vamos a tener dos elementos importantes. Y esos dos elementos importantes es que la lucha política, vamos a decirlo así, la lucha política de las mujeres se bifurca en dos décadas o en dos momentos importantes. La década del 30, donde hay una lucha o una insistencia por conseguir otros beneficios importantes, pero no políticos realmente, y la década del 40, que ya la cuestión es realmente de orden política, ya es de frente, ya es solicitar el derecho al sufragio. Vamos a pasar a la siguiente rápidamente. Esto está presente en un contexto internacional que en mayor o menor medida influye acá en Venezuela. Es decir, el tema del voto femenino está latente, está revoloteando en las cabezas de las mujeres en muchos otros países. En otros se ha dado con mayor prontitud, está el caso de Nueva Zelanda ya del siglo XIX, en el caso de nuestra región lo tenemos muy pronto, como en Uruguay, en la década del 20, de ese siglo XX, y lo tenemos un poco tardío en Paraguay, como pudo haber sido la década del 60. Si pasamos a la siguiente lámina, vamos a ver esto que yo les decía de la división en dos décadas de lo que viene ocurriendo con el voto femenino. En primer lugar, tenemos 1935, recuerden, les dije, Gómez murió el 17 de diciembre de 1935, y ya el 30
de diciembre de 1935, un grupo de mujeres le envía una carta a Eleazar López Contreras, que ya por allí, bueno, te anuncia que será el heredero del poder que ha dejado Gómez, y le llega una carta a López Contreras. Y en esa carta, las mujeres hablan de muchas cosas, y esas cosas que dicen, ninguna menciona el voto, el tema político, ni nada de eso. Pero ¿qué nos dicen? Por ejemplo, solicitan atención a los niños, obtención que tengan la posibilidad de darle leche a los niños, porque había algunos cuadros de desnutrición importantes, que las mujeres puedan trabajar y que las que trabajan puedan tener la oportunidad de un descanso, digámoslo, prenatal y postnatal, que no lo tenían, consultas médicas, incluso consultas médicas gratuitas, protección social para las mujeres, entre otras cosas. Eso aparece ya el 30 de diciembre de 1935, un primer hito en la búsqueda de derechos políticos, de igualdad política, de ser reconocidas a través de la ley, entre otras cosas. Pero además de eso, en la década del 30 aparecen instituciones, organizaciones femeninas, como por ejemplo la Agrupación Cultural Femenina de 1935, la Asociación Venezolana de Mujeres de 1936, la Asociación por el Mejoramiento de la Madre y el Niño de 1936 también, la Liga Nacional Pro Presos de 1937, iban a las cárceles y les daban comida a los presos, les leían poesía, etc. La Sociedad Protectora de la Infancia en 1937, la Asociación Cristiana Venezolana de Mujeres Trabajadoras de 1937 también. Y luego, entre 1940, 1947, 48, ese grupo de féminas, de mujeres que ya venían haciendo un trabajo importante, como, ¿qué trabajos hacían? Para educar al resto de las mujeres. Es decir, aquellas que no sabían leer, que no sabían escribir, bueno, vamos a atender eso, vamos a ampliar ese espectro cultural de las mujeres, vamos a prepararnos para ese escenario político que nos espera, vamos a demostrar que somos absolutamente útiles, que somos la pieza clave que le falta a toda esta estructura que llamamos país, que llamamos Venezuela. En el 42, producto de esas presiones importantes de instituciones como Acción Femenina, como Acción Cívica, se señalan, por ejemplo, la necesidad de la reforma del Código Civil, cosas como, por ejemplo, el tema de la infidelidad. No se atendía legalmente igual, o no se entendía igual la infidelidad del hombre a la posibilidad de la infidelidad de la mujer, por ejemplo. O sea, ante la ley eran dos cosas o dos individuos totalmente distintos. Hombres y mujeres eran totalmente distintas. Eso es importante señalarlo. El grupo o el grueso de mujeres, vamos a pasar a la siguiente lámina, también van a tener un músculo, llamémoslo editorial. Empiezan a hacer su trabajo no era solamente enseñar a leer a otras mujeres, hacer algún tipo de reunión. Hay un trabajo editorial importante. Hay algunas líderes allí que aparecen, Carmen Clemente Travieso, con un trabajo importante desde el punto de vista periodístico. Pero aparece, por ejemplo, el Correo Cívico Femenino, que pertenecía a la organización Acción Cívica, que fue fundada en 1944, y en su primer número, el primer número de Acción Cívica, aparece en su temario, en su tabla de contenido, dos cosas que a mí me llaman la atención. Un artículo de Lucila Rubio, que decía, la mujer colombiana pide el sufragio. Es decir, en esa especie de revista, el Correo Cívico Femenino, nos señalan artículos sobre lo que está pasando con respecto a la lucha femenina en otros países. Pero también podemos encontrar cosas como esta, consejos a las madres para evitar las diarreas infantiles. ¿A qué voy con esto? Las mujeres están diciendo, si un hombre puede, no sé, destapar el lavabo, puede cambiarle un neumático a su carro, cambiarle el aceite a su carro, y aún así puede participar en asuntos políticos, ¿por qué la mujer no puede hacerlo igual? Atiende lo que debe atender como ama de casa, como trabajadora del hogar, X. ¿Por qué no puede tener también una participación política tal cual como la tiene el hombre? Cosas como esa empiezan a ser señaladas por las mujeres. Hay otro material importante que era Cultura de la Mujer, que venía anexado al diario Ahora, y donde Carmen Clemente Travieso escribía bastante en ese segmento del diario. Vamos a pasar a la siguiente lámina ya para ir acercándonos al final y al momento, digamos, cumbre de esta presentación. Tiene que ver con la década de los 40. Las mujeres en plena organización, entonces realizan la solicitud formal ante el cuerpo legislativo. En dos oportunidades, ellas
se acercan para hacer la solicitud formal de incluir entre la agenda del Congreso una reforma en la Constitución. Porque solicitar el voto femenino pasaba por reformar la Constitución y cambiar el articulado del artículo 32 en su inciso 14, que decía allí que no podían las mujeres participar en las elecciones. El 18 de abril del 43 hacen su primera petición, llevan el documento firmado por todas las mujeres. Por cierto, todos estos documentos se pueden acceder a ellos a través de estos tomos del pensamiento político venezolano, donde está la sección de la lucha por el sufragio femenino. Y bueno, el Congreso les dice, señoras, eso está bien, está chévere que ustedes quieran participar y que quieran, pero eso pasa por una reforma constitucional que no está en la agenda en este momento. Y es negado esa discusión. Al año siguiente, en el 44, vuelven a hacer la petición, pero esta vez asisten con más de, o cerca de 12.000 firmas, específicamente 11.436 firmas. Es decir, se aparecen allí y les dicen a los miembros del Congreso, señores, no somos las únicas que deseamos el derecho al voto. Hay hombres también que han firmado este documento. Y por supuesto, muchas mujeres que lo han firmado. La discusión se aviva un poco más en el 45. Pasemos a la siguiente. Se aviva un poco más en el 45 y empieza ya a debatirse el tema de la obtención o aprobación o no del voto femenino en Venezuela. Ya aparecen figuras que van a, digamos, a defender esa moción y hay figuras que, por supuesto, van a aparecer, van a atacar ese escenario. Figuras que, digamos, aliadas del voto femenino. Tenemos el caso de Andrés Eloy Blanco, quien nos dice, bueno, es el tiempo del voto. Y entonces nos dice algo interesante, me llama la atención. ¿Será el óvulo temporal de Gabriela Mistral más pequeño que el óvulo temporal de Eloy Tarazona? Gabriela Mistral, todos conocemos el portento intelectual de Gabriela Mistral, y Eloy Tarazona era un esbirro, un canino fiel del gomecismo, que bueno, su aporte a la República, a la Constitución, es inexistente, si lo comparamos con el caso de Gabriela Mistral y su esfuerzo intelectual en su país de origen. Y Andrés Eloy Blanco decía, bueno, Eloy Tarazona solo por ser hombre, aunque no aporta absolutamente nada a la República, solo por ser hombre, sí tiene derechos políticos. La mujer aún así siendo muy intelectual, siendo muy capaz y sobrepasa a cualquier otro individuo, no tiene derecho político. Pasemos a la siguiente lámina. Otro aspecto importante u otra figura, el caso de Jovito Villalba, también demuestra signos o muestras de apoyo al proyecto del voto femenino y nos dice algo que es muy importante y que nos ayuda a entender el contexto en el cual estamos ubicados. Un contexto de guerra mundial donde tenemos el nazismo, tenemos el fascismo, pudiésemos incluir también el comunismo, que están rodeando allí, que bueno, hay que ver qué va a pasar después de la guerra. Y Jovito nos dice lo siguiente, Jovito Villalba dice lo siguiente, Venezuela debe prepararse para la hora de la paz, es decir, después de la guerra. Venezuela debe prepararse para defender sus derechos y sus intereses en esa gran hora que ya se acerca, con el triunfo indiscutible de las democracias. Pero para que ese triunfo sea indiscutible, para que el triunfo de las democracias sea indiscutible, todos los actores posibles de esa república deben estar activos, deben poder participar. Y mientras esa gran parte de la población no es entendida como un ciudadano, realmente tendríamos una democracia huidiza, una democracia fragmentada, una democracia que no es democracia. Avancemos a la siguiente. Hay figuras que se enfrentaron en el Congreso, diputados que de manera, digamos, clara dijeron, señores, no al voto femenino, no están listas, no están preparadas. Y entre ellos teníamos al diputado Carlos Ramírez MacGregor, que fue uno de los más, digamos, a su estilo y, digamos, sin faltarle respeto a las mujeres, aunque igual se los estaba faltando al decirles que no estaban preparadas para la participación política. Sencillamente decía, bueno, si la mujer no puede separarse del hogar sin el consentimiento de su esposo, o sea, ¿cómo va a concedérsele el derecho al sufragio? No tiene autonomía como individuo, no va a tenerla tampoco políticamente. Había muchas dudas porque algunos decían, las mujeres no van a votar
por su condición o por su evaluación frente a un candidato. Van a votar porque el esposo les va a indicar por quién va a votar por quien el sacerdote le indique por quién va a votar, y eso va a ser un desastre total, y por ende ellas no pueden tener el derecho al voto. Andrés Eloy Blanco les dice, bueno, el que la mujer tenga que pedirle permiso al hombre para abandonar su casa no quiere decir que no pueda progresar la Constitución. Es decir, eran dos cosas totalmente distintas. La Constitución, el aparato legal, institucional del país, iba a crear el contexto para que sucediera lo que tenía que suceder, es decir, que las mujeres se insertaran en el asunto político. ¿Qué pasa finalmente? Pasemos a la última lámina. ¿Qué pasa finalmente? Se le otorga el derecho al sufragio a las mujeres, pero solo a escala municipal. Y para las letradas, por supuesto. Entonces, el pensamiento del derecho universal, del voto universal, no está presente. Andrés Eloy Blanco concluye y dice, bueno, al entregarle la Constitución venezolana a las mujeres el derecho de voto y relegarlas a lo exclusivamente municipal, les está diciendo que las declara aptas para el servicio de adentro. Es decir, déjenla que jueguen en la política municipal, que jueguen a votar. Pero el asunto importante, que es la elección del presidente, seguirá siendo un asunto de hombres. Por cierto, el problema no es solamente darle o no el derecho al voto a las mujeres. El problema es que quienes están en el poder no tienen la certeza total de que ante el derecho al voto, al sufragio universal, ellos puedan ganar las elecciones. Ese es uno de los problemas importantes que tenía el gobierno. No tanto el derecho al voto femenino, quizás hay un tema cultural allí también, pero el gran problema político es, si le damos el derecho al voto a las mujeres y esas mujeres no votan por nosotros, y si le damos el derecho al voto a todo el mundo, y realmente vamos a poder conservar el poder. Y por ahí se acerca lo que había mencionado al principio, 18 de octubre de 1945, lo que Manuel Caballero denomina un golpe de Estado clásico. Los militares se alzan junto con unos civiles, derrocan a Isaías Mina Angarita y se acelera un proceso que finalmente permitiría a las mujeres participar en las elecciones. En 3 elecciones realmente participan las mujeres, tanto para la constituyente, donde por cierto hay unos datos interesantes que yo les tenía por acá para hacerlas rápidamente. Para esas elecciones hay 60 diputados, a la constituyente resultaron 53 candidatas resultaron para la elección, y finalmente fueron electas 12 mujeres, muy pocas realmente. Todavía había cierto rechazo a otorgarle el derecho al voto, o más que otorgarle el derecho al voto, al ver realmente a las mujeres en asuntos políticos. Algunas se les acusó, muchos grupos de otras mujeres, de hombres incluso, acusaron a este grupo de féminas de mujeres de la mala vida, de meretrices, sencillamente por querer incluirse en algo que dentro de este mundo, de esta estructura moderna, este contexto de modernidad, era algo natural. Cerramos entonces. Yo creo que las conclusiones eran esas que estaba diciendo, era la lámina que continuaba, que bueno, entre las cosas que habían, por ejemplo, el voto femenino no era solo el único problema, el problema era el voto universal también. Lo que sucede el 18 de octubre de 1945 acelera este proceso. Eso no quiere decir que todo el trabajo que se había hecho anteriormente queda desechado, no. Incluso podemos decir que a partir de la Revolución de Octubre y lo que ocurre en esos 3 años de gobierno, lo que es conocido como el trienio Adeco, la mujer tiene un piso mucho más sólido, un piso que muy probablemente no hubiese tenido si desde el 35 las mujeres no vienen, esas asociaciones, esas agrupaciones de mujeres no vienen generando o creando el espacio para que se diera una activa participación de las mujeres. Con esto cerramos la intervención. Muchas gracias y estaremos abiertos a las observaciones y a las preguntas de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Castillo, por compartir con nosotros un periodo tan importante en la historia de la mujer en Venezuela. Efectivamente, el papel de la mujer en la lucha por las libertades y los derechos ha sido fundamental, aunque no visible, a pesar de haberse organizado, salido a protestar, y muchas de ellas analfabetas, y enfrentarse al machismo muy reinante en Venezuela. Su papel dentro de la política siempre estuvo en un segundo plano. Muchísimas gracias, profesor. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Mirsi, contigo la palabra, por favor.
Muchas gracias, Lourdes. Excelentes las dos conferencias. De verdad que para hacerlo en 20 minutos creo que podemos aprender muchísimo y de verdad que muchísimas gracias por parte de todo el equipo de Einheit Venezuela y me imagino que de todas las personas que están presentes. He estado viendo algunos comentarios. Muchas felicidades porque estuvo excelente las dos exposiciones y bueno, tendría un par de preguntas exactamente. La primera pregunta es para la profesora Puerta y tiene que ver con esta primera parte de la exposición. ¿Usted cree que los geosímbolos han ocasionado una decepción en quienes no accedieron a la bonanza petrolera? Bueno, aquí pudiésemos incluso hablar de etapas de esta bonanza petrolera, porque cuando inicia todo este boom, a principios del siglo XX, incluso el ciudadano común no entendía ni sabía muy bien qué era lo que estaba pasando. Entonces ya después, como a partir de la década, yo diría de los 30, 40, que empieza todo un proceso migratorio hacia las ciudades, solamente el hecho de haber cambiado, de vivir en una casa, en un campo, sin energía eléctrica, sin agua potable, ¿okay? Bien sea, así sea que llegase el suministro por vías no convencionales, no por tuberías, sino de otras maneras, eso fue una forma de acercarse a la bonanza petrolera. Lo que pasa es que el problema de la renta es que no hubo una distribución equitativa de ella. No obstante, quienes se acercaron a esta idea, que todavía hoy en día se escucha por allí que Caracas es Caracas y todo lo demás puede ser cualquier otra cosa, creo que el interior del país se desarrollaron también polos de crecimiento, hubo intentos, pues incluso cuando todo el tema de la regionalización, de la COPRE también, de reactivar las actividades económicas en el interior del país. Sin embargo, sabemos y estamos de acuerdo que pasó algo allí desde el punto de vista político con el populismo, el crecimiento de las zonas de barriadas, pero también es cierto otra cosa, que durante sobre todo la época democrática se promovió el crecimiento es que ya está tan extinta que el nivel medio de la sociedad, ¿ok? Ya hoy en día en Venezuela está tan distinto la sociedad, la clase media dentro de la sociedad, que hasta se me estaba olvidando el término. La clase media en Venezuela fue promovida precisamente por esto a través de lo que Lourdes comentaba, la educación, los centros educativos, los planes de alimentación para los niños. Entonces, esta clase que venía a veces del campo, se profesionalizaba, optaba por créditos, el Banco Obrero, después el INAC, ofrecían diversos tipos de opciones. Incluso las torres de Parque Central fueron obras del Centro Simón Bolívar, o sea, obra del gobierno, y eran unas obras, unos apartamentos, duples, etcétera, pensado precisamente en esta clase profesional que se estaba desarrollando. Entonces allí hubo de todo, pues. Sí, me lo puedo imaginar realmente que fue así, en efecto. ¿Hay una pregunta? La siguiente es, ¿qué papel tuvieron y qué narrativa promovieron las compañías petroleras a través de las imágenes que se convirtieron en geosímbolos del petróleo? La señora Rojo pregunta si hubo un cambio en la narrativa y en los geosímbolos del petróleo tras la nacionalización petrolera. Sí, por supuesto que hubo un cambio en la narrativa tras la nacionalización. De hecho, la discusión de la llamada nacionalización chucuta, etcétera, porque habían dejado allí las puertas abiertas para que las transnacionales siguieran presentes en el país y demás. Pero más allá de esto, el estilo de gerencia que tenían las compañías americanas, a pesar de que va a quedar allí impregnado en lo que después fue Petróleos de Venezuela, va a haber un proceso de decantamiento a este estilo de gerencia que va a ir fluctuando a través del tiempo, ¿no? Entonces, por supuesto que hay absolutamente un cambio de narrativa. Y por el otro lado, bueno, las compañías petroleras cuando empezaron a sentirse, yo no diría atacadas, pero sí algo así como que, bueno, está esta actividad, entonces se abandonaron los campos,
antes de ustedes todo era fabuloso. La respuesta muy inteligente, incluso a través de órganos de difusión como las revistas que ellos tenían, la revista Criolla, la revista El Farol, daban consejos de cómo mejorar la agricultura, y de hecho yo he visto imágenes de un campamento donde hay producción agrícola y hay unas vaquitas por allí y de fondo una torre de petróleo. Entonces, para las compañías petroleras no está disociado el hecho de la producción agrícola con respecto a esta otra actividad. Hablamos más bien de diversificación económica. El tema está en que quienes tenían que dirigir a la nación hacia ese camino, pues se fueron más hacia un lado de la balanza, que fue el rentismo petrolero, más que hacia el desarrollo real, bueno, del sector agrícola, de preparación. Hubo intentos, la reforma agraria, que es una de las cosas que enseguida Rómulo Betancourt va a tomar en la década de los 60, ¿ok? Pero se quedan allí, pues esta reforma agraria tenía sus momentos, pues. Entiendo sobre esos intentos. Una pregunta que tienen varias personas que me han hecho es si estas conferencias van a ser publicadas. Sí, las estamos grabando en este momento y al final del ciclo las vamos a publicar en el canal de YouTube de la asociación. Ahora tengo dos preguntas para el profesor Castillo. La primera de ellas es, dentro del espectro ideológico, profesor, ¿cómo se identificaban las mayores corrientes políticas previas al año 1945? La pregunta es, sí, del señor Serrano, quizás la puede explicar mejor. Bien, no sé si está la pregunta enfocada hacia las mujeres, es decir, ¿cuál era el espectro ideológico de las mujeres previo a 1945? Sí. Fíjense, en el caso de las mujeres y la lucha o este trabajo, esta construcción hacia el voto femenino y todo lo que significaron estas organizaciones, la mayoría de estas organizaciones y sobre todo las que se fundan posterior a finalizar la década del 30, en sus estatutos establecían una pluralidad ideológica. Es decir, en esas organizaciones podíamos tener la reunión de mujeres que se inclinaban hacia un pensamiento de izquierda, lo que pudiesen denominar en aquel momento, no es un pensamiento revolucionario, y otras que realmente no lo eran, no tenían esa inclinación ideológica marxista o inclinada hacia la izquierda. Hay una pluralidad importante en el pensamiento de estas organizaciones. Alrededor de lo que va, digamos, a significar el trabajo político en general en Venezuela, incluyendo también a los hombres, es creo que llamativo ver cómo la izquierda tuvo una influencia importantísima incluso en la formación de estos partidos. De hecho, el pensamiento socialdemócrata emerge también de esta corriente, no necesariamente anclado en el pensamiento soviético, lo que podríamos entender como socialismo o comunismo, o la izquierda soviética, no necesariamente anclado en ello, pero sí hay un espíritu marxista. De hecho, cuando leemos las primeras cartas de Rómulo Betancourt, en el exilio y previo a lo que significó 1945, hay un llamado hacia la lucha contra el imperialismo. De hecho, Betancourt en algunas cartas no se señala como un actor contrario al voto femenino, pero sí le preocupa el tema de hacia dónde se va a inclinar la balanza de ese voto femenino, hacia dónde va a ir, a las izquierdas o hacia la derecha. Es una de las preocupaciones de Betancourt, aunque no lo podemos visualizar como digamos, alguien que intentó o pensó en negar el voto a la mujer. Profesor, el señor Itriago tiene otra pregunta para usted y es que él quiere saber si a esa lucha femenina, si la misma fue determinante o por lo menos importante para marcar la posición política de los actores del partido COPEI, por ejemplo, la posición que ellos sostuvieron, entendiendo que dentro de los fundadores del partido estaban mujeres pertenecientes a todos los sectores pudientes y de escasos recursos en el país. Sí, no solamente con COPEI, sino el grueso del espectro partidista político en Venezuela
sobre todo en el 45, posterior al derrocamiento de Gallegos también. Hay una participación de las mujeres en los partidos políticos, que eso hay que revisarlo también porque algunos autores señalan que esto es una debilidad también para el movimiento femenino, porque estas organizaciones se diluyeron en los partidos. Por eso no encontramos, digamos, porque uno se puede preguntar, este grupo, esta cantidad de organizaciones que se fundaron, luego no terminaron, digamos, convergiendo en un partido femenino único, por decirlo de alguna manera, y que puede haber participado con alguna candidatura incluso a la presidencia en algún momento. Es quizás una de las debilidades que pudiésemos encontrar dentro de toda esta lucha, dentro de todo este esfuerzo significativo hacia el voto femenino, que muchas de ellas terminaron siendo parte de los partidos. El partido absorbió a estas mujeres, sea COPEI, Acción Democrática, el mismo URD, y aunque siguieron haciendo trabajo y un esfuerzo importante en estos partidos, lo que, digamos, la imagen independiente de la lucha femenina quedó un tanto, digamos, escondida o solapada dentro del partido. Seguía ocurriendo, pero quizás no con la independencia que tenían antes de formar parte de manera activa dentro de los partidos políticos. Muchas gracias, profesor. Tenemos una pregunta del señor Serrano León para la profesora Puerta, y es que regresamos ahora un poco hacia Alemania, en la historia después de la Guerra Mundial. El señor Serrano pregunta que en el marco de la posguerra, a partir del año 1945, si tuvo una influencia el llamado Plan Marshall como ayuda económica también en el desarrollo tecnológico de la industria petrolera de Venezuela. Wow, lo que pasa es que después de la Primera Guerra Mundial es evidente que el petróleo es un elemento de poder tanto en la paz como en la guerra. Entonces, incluso puedo decirte que en el caso venezolano los ingenieros que vinieron americanos utilizaban para la explotación petrolera aguas adentro pilotes de madera que se incendiaban con mucha facilidad. Y fue aquí en Venezuela uno de los sitios en donde empezaron a probar otro tipo de materiales, pivotes de concreto para todo lo que tenía que ver con la explotación aguas adentro. De manera que la tecnología que se utilizaba para la explotación petrolera era completamente foránea. Y en la medida en que iban haciendo nuevos descubrimientos, yo estoy segura que no solo en el marco del Plan Marshall, sino durante toda la década de los 40, los 50, los 60, hasta los 70, se realizaban importantes inversiones para poder extraer mejor el recurso petrolero por el costo que significaba. Y también recordemos que en Venezuela se empieza a exigir a partir de la ley del 43, que también es muy importante, la ley de hidrocarburos y demás minerales combustibles de 1943, se empieza a exigir que se construyan refinerías en el interior del país. ¿Okay? Entonces están nuestras famosas refinerías de Cardón, por ejemplo, en donde se hace todo un esfuerzo de traer toda la tecnología, porque eso era, imagínense ustedes, un espacio baldío, árido, etcétera, y vas a colocar allí una refinería, o sea, toda la infraestructura, tuberías, la casa para los obreros, el agua potable para que llegara, la construcción de las carreteras, por supuesto que no solo en el marco de la posguerra, sino después de la posguerra también. Profesora, a pesar del distanciamiento de la nueva democracia, con todo lo que tenía que ver relacionado a la gestión del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, ¿existió algún tipo de continuidad en el desarrollo de esa industria petrolera? Bueno, a ver, tenemos que tomar en consideración que la política petrolera llevada a cabo por la dictadura de Pérez Jiménez no era ni siquiera similar a la que después se empezó a llevar con el periodo democrático. Nos centramos, por ejemplo, cae la dictadura y bueno, después de las elecciones, Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt tiene nada más y nada menos, o entre ellos, porque también Betancourt era un presidente bastante particular.
un presidente, y creo yo, corríjame por ahí si no me equivoco, que es el único que ha escrito sobre petróleo en Venezuela. Betancur escribió Venezuela, política y petróleo. Después de él, yo no he visto ningún otro presidente que tenga una obra dedicada a siquiera pensar la industria petrolera. Entonces, él, junto con Juan Pablo Pérez Alfonso, van a crear el llamado Pentágono Petrolero, la internacionalización de Venezuela dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la cual allí se hizo un trabajo bastante interesante. El hecho de crear la idea de no más concesiones, porque se pensaba que el petróleo como recurso se iba a acabar, versus un Marcos Pérez Jiménez que entrega concesiones y que está no solamente puertas abiertas a dar concesiones y chorros y demás, sino que está invirtiendo constantemente y está endeudándose también para, por ahí leí algo de una pregunta que decía como que, bueno, la comparación entre las obras, Marcos Pérez Jiménez hizo obras faraónicas, o sea, nada más pensemos en el Hotel Humboldt, en el Ávila y en el tiempo en que se hizo. Cuando llega ya el periodo democrático, la visión es otra. La visión es otra, incluso desde el exilio, Betancur decía que Caracas parecía, bueno, no lo voy a decir en las palabras exactas de él, pero él era algo así como que un mendigo como, con un sombrero que nada tenía que ver, pues, o sea, eso era Caracas, puro espejismo, ¿no? No obstante, hay que considerar que efectivamente la dictadura parejimenista dejó obras de relevancia y que después se cambia el enfoque durante la dictadura, durante la democracia, porque empiezan a construirse más que obras faraónicas, obras funcionales, más carreteras, más sistemas de riego, más cosas que fuesen de utilidad al ciudadano común, y después igual se construyen cosas tan importantes como el Metro de Caracas. Ok, esta es una obra producto de la democracia. El Metro de Caracas es de la democracia. ¿Ok? El Teatro Teresa Carreño, también una super obra, pero ya iba más con respecto a la mano hacia la utilidad y a la necesidad de un ciudadano moderno o citadino. Muchísimas gracias por su respuesta y también por responder la pregunta de la señora Gabriela, realmente sobre las diferencias de los geosímbolos construidos durante la democracia y la dictadura. Muchas gracias. Profesor Castillo, tenemos otra pregunta y es, un momento, se me perdió porque saltaron unas nuevas. Exacto. En su opinión, ¿cómo ve usted el papel político de la mujer en la futura reconstrucción de la democracia de Venezuela? Bien, una interesante pregunta y que por supuesto, digamos, pega bastante para todos los venezolanos, ustedes que están fuera del país, nosotros que estamos acá. Creo que la labor de las mujeres en la actualidad va a ser preponderante, fundamental, va a ser clave. No solamente la participación del partido, desde el partido, la participación política como un actor político visible, sino también como un actor social. Lo vemos desde las escuelas, por ejemplo. Si bien es cierto, en esta contemporaneidad el hombre también ocupa un espacio importante en las escuelas, pero la escuela entendía también como la familia. O sea, el rol de la mujer en la familia es muy importante. El trabajo que se haga desde allí, por supuesto, esto no saca al hombre de la responsabilidad, por supuesto, pero va a ser importante. Y por ello también puedo señalar que es bastante lamentable. Creo que fue el martes, conversaba con alguien sobre esto y la cifra de 5 millones de venezolanos fuera del país. Uruguay tiene 3 millones de habitantes y hay 5 millones de venezolanos fuera del país. Mujeres fuera del país, madres fuera del país, familias separadas, la ruptura del núcleo familiar. Y eso es bastante, digamos, complejo de comprender desde lo externo, ¿no? En ese sentido, ese esfuerzo que están haciendo estas mujeres que están en el exilio, estas mujeres que son parte de la diáspora, es vital desde el punto de vista que ellas envían dinero a sus hijos que están acá, que intentan mantener, resguardarlos, tener una educación decente desde acá.
desde ese punto de vista, la mujer va a tener un papel importantísimo en la reconstrucción, no solo política, sino en la reconstrucción del tejido social venezolano. Hace unos días, había un tiroteo en una avenida, en una autopista importante del país, que uno lo ve y uno dice, esto pareciera ser una escena de una película horrible de Hollywood, pero no, es la realidad venezolana. Y uno dice, ¿qué ha sucedido con esos jóvenes que no sobrepasan la veintena de años y que estaban allí, no sé, robando una motocicleta, disparándole a unos policías? Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Obviamente no podemos decir que la culpa recae en la familia y que la culpa recae en los padres, sino en el contexto en el cual les ha correspondido vivir, un contexto donde muchas veces la madre debe corresponder y convertirse en padre también, no puede separarse, hacer una simbiosis allí, separarse y atender con carácter y, digamos, estar presente en todo momento. Allí es muy complejo, el escenario es muy complejo. Por ello, el tema de educación, el rol de la familia, el rol de la mujer, el rol de la madre, el rol de la maestra, el rol de la, digamos, de las abuelas. Es decir, Venezuela está pasando por un momento bastante complejo y yo creo que en líneas generales, más allá de la política y atendiendo el punto de la mujer que se ha convertido en una figura, hay una palabra muy en boga en la actualidad, que es el empoderamiento, la mujer ha tomado las riendas de la familia, ha tomado las riendas en el trabajo, se ha convertido en un líder indiscutible. Y sin duda alguna, más allá de la escena partidista, más allá de la escena política, la mujer decididamente se va a transformar en una pieza clave y fundamental en la reconstrucción social en Venezuela, sin duda alguna. Si hay algo que la mujer venezolana ha ganado en el exterior, ha sido experiencia. Nosotras no somos solamente madres, también somos esposas, también ayudamos a mantener a nuestras familias, pero también somos las que estamos organizándonos en su mayoría en el exterior para ayudar. Y es evidente, entre tanto, que el papel de la mujer venezolana en el exterior, sea en la base de resistir o de, ¿cómo se dice?, de apoyar a la diáspora o de formar diáspora afuera, así como también en esa parte política se está haciendo mucho más que evidente. Y yo creo que a futuro las mujeres tendremos un mayor rol. También la sociedad está cambiando, la posición del hombre en muchos sentidos, y yo creo que el papel va a ser cada día mayor, y creo que en este momento mismo lo estamos haciendo, estamos escribiendo esa parte de la historia. Yo creo que y sería importante hablar algún día sobre el papel de la mujer en el exterior, porque lo veo yo en todos estos años y en todo este trabajo, es y será cada vez más importante. Muchas gracias, profesor. Tengo dos preguntas porque ya nos estamos ampliando mucho en el tiempo. Una de ellas va dirigida a usted y es el pretorianismo en Venezuela es una cosa evidente. Y la persona pregunta, el profesor Urbina, el señor Urbina, ¿hasta cuándo o desde cuándo está inmersa Venezuela en esta forma autócrata de mantener el poder? Bueno, ahí tendríamos que irnos bastante lejos, pero para hacer la respuesta lo más corto posible, en Venezuela hemos tenido, si atendemos la categoría del pretorianismo, pudiésemos dividirla en dos partes. Una categoría que nos indica que hay un pretorianismo histórico, que está sustentado en la figura del caudillo, es decir, siglo XIX, Venezuela cuando se separa ya de lo que conocemos como la Gran Colombia, la República de Colombia, a partir de 1830, la figura del caudillo no es más que ese hombre, esos líderes militares que llegan y se convierten en políticos en Venezuela, lideran, asumen la presidencia, tienen un control regional, un control local, asumen también, digamos, el control también de la totalidad del país a escala nacional, y traducen el poder sencillamente en el ejercicio de la fuerza, de las armas. Vemos que el caudillo incluso tiene un ejército personal y puede acceder al poder a través del uso de esas armas, de ese ejército personal. No hablamos de un ejército nacional
sino un ejército personal. Es decir, Páez tiene un ejército nacional, Monagas tuvo un ejército personal, y esto les permite asaltar el poder, conservar el poder, el uso de la violencia. Con la inauguración del Ejército Nacional en Venezuela, de la mano de Castro, de la mano de Juan Vicente Gómez, aparece lo que pudiésemos denominar nosotros como el pretorianismo moderno. Y ahí vamos a encontrar múltiples intervenciones de este cuerpo militar que yo decía en la ponencia, que era profesional por el uso de las armas, por el entrenamiento que tenía, por la aparición de la Academia Nacional, por la Academia Militar, pero que en su germen, en su ADN, se había formado como una institución, como una guardia pretoriana, como una guardia que custodia a quien está en el poder. A pesar de que con el ascenso de la democracia en Venezuela, esto, digamos, disminuyó un poco, ascendió levemente el control civil democrático, hemos tenido capítulos importantes, sobre todo a partir de 1960, el porteñazo, el barcelonazo, el carupanazo, es decir, movimientos y pronunciamientos militares que básicamente buscaron subvertir la escena democrática en Venezuela. O sea, la democracia en Venezuela históricamente ha enfrentado no solamente conspiraciones, pronunciamientos militares, sino que en su momento esa figura militar metida en política se mantuvo vigente en el consciente o el inconsciente o en el imaginario de los venezolanos. Todavía escuchamos la expresión, aquí hace falta la intervención de los militares. ¿Por qué no intervienen los militares? Y lo vemos con escenas muy recientes, 2019, 2020, la gente preguntándose, ¿y cuándo es que van a intervenir los militares? Y uno puede regresar la pregunta, dice, y es que ya no hicieron intervención los militares. ¿Qué más intervención militar deseamos? Es decir, nosotros decimos, tenemos que, digamos, desbalancear el pretorianismo en Venezuela. Pero el problema es que no solamente el pretorianismo está inmerso a lo interno de los muros de la academia militar, de los cuarteles militares, sino que también está en nuestra mente, en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente. Tenemos la imaginación de que el militar es una especie de opción de último momento para que resuelva lo que se supone debe resolver la democracia. Se supone que la democracia venezolana y cualquier democracia debe tener los suficientes anticuerpos para resolver los problemas de orden político. No sé, vean que lo que ocurrió en el 98, lo que ocurre en el 99, lo que ocurre en el 92, son signos que le indicaban a la democracia que los anticuerpos podían estar fallando, pero que teníamos que resolver el asunto desde el plano civil. A partir del 99 hay un proyecto militar, hay un proyecto que tiene un carácter prácticamente hegemónico, que ha desvirtuado la escena democrática en Venezuela y que ha desvirtuado también la escena política en Venezuela. Parece natural ver un militar en cualquier lugar ejerciendo cualquier tipo de cargo público sin que haya ningún tipo que alguien se ruborice por eso. Y en cargos claves, ministro, no sé, de Comercio, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Finanzas, es decir, no importa, bueno, ministro de Ambiente, pero en los ministerios claves. Bueno, esto quiere decir que, bueno, tenemos mucho que hacer. O sea, la sociedad civil venezolana tiene mucho que hacer. La reconstrucción de la democracia en Venezuela pasa por la reconstrucción de todas las instituciones en Venezuela que en la actualidad están bastante derruidas, derrumbadas, pero siguen trabajando, siguen esforzándose. Un ejemplo de ello es el Centro de Investigaciones Históricas Mario Briceño Iragorri. Si observamos la fachada, el rostro de nuestra universidad, nosotros decimos eso está abandonado. Pero a lo interno hay personas, como los que hicieron su exposición la semana pasada, como los que están trabajando en esta jornada del día de hoy, que siguen trabajando por la reconstrucción de Venezuela. Pero tenemos mucho que hacer, hay mucho por trabajar. Así es, así es. Un proceso ya normal, visto como algo normal y ya nadie se ruboriza. Y tenemos que lograr otra vez ruborizarnos y reclamar y decir, no, así no puede seguir siendo. Yo espero no haberme saltado ninguna pregunta. Esta noche sí sucedió, pido disculpas porque fueron muchas y el tiempo también es breve.
Quisiera cerrar con dos comentarios que leí durante la noche. En la primera, de la señora Delgado, que es una lástima que Venezuela se haya asomado de tal manera a la modernidad y que no haya dado el último paso definitivo hacia adelante, como lo podemos ver hoy en día. Y otro comentario es que, bueno, con la oscuridad que tenemos en este momento sobre nuestra casa, nuestro deber es ahora mantener las luces encendidas. Dar a conocer nuestra evolución histórica nos ayuda hoy a comprender lo que sucede y afrontar de esta manera los retos para el futuro. En nombre del equipo de Einheit Venezuela, de los asistentes, les quiero dar las gracias. Ha sido una noche especial. Lourdes, sí, te doy la palabra para cerrar. Y bueno, me despido aquí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. En nombre de la Asociación Einheit für Venezuela y el Centro de Investigaciones Mario Briceño y Recauri, le damos las gracias por su participación. Les recordamos que la próxima conferencia será el miércoles 7 de abril del 2021 y vamos a tener dos temas importantes militares. El primer tema que se va a tratar es militares y democracia, y el segundo tema será dictadura militar 1948-1985, y los ponentes serán los profesores Luis Alberto Gutó y José Alberto Olivar. Y quisiera despedirme diciéndole al profesor Luis Fernando Castillo que ojalá no solamente la mujer venezolana juegue un papel como madre, sino también ustedes, hombres venezolanos, que trabajen junto a la mujer venezolana para construir el hogar venezolano, que hace muchísima falta en nuestro país. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Muchas gracias, de verdad que sí. Gracias por la invitación. Saludos. Gracias, profesora Puerta. Gracias. Gracias, todo excelente. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.